La noche caía sobre las montañas de Montana como un telón de hielo. El cielo profundo y sin estrellas pesaba sobre los pinos cubiertos de escarcha. A esa altura, el silencio no era una ausencia, era una sustancia espesa casi sólida que se pegaba a los pulmones. Ben Miller avanzaba con su camión a través de esa oscuridad blanca. El motor rugía como un animal viejo y cansado, un compañero de rutas que conocía de memoria cada curva del paso, cada pendiente traicionera que el invierno disfrazaba de inocencia. El parabrisas era un espejo de cristales diminutos, y los faros abrían un túnel de luz entre la ventisca. Llevaba 3 horas sin ver otro vehículo, ni un par de luces a lo lejos, ni una sombra humana, solo él, la carretera y el rumor constante del viento. Había aprendido a convivir con ese silencio. Durante años, la soledad había sido su costumbre y su refugio. El rugido del motor era su voz, el tablero iluminado su casa, los kilómetros su manera de medir el tiempo. Había dejado atrás muchas cosas, un padre que murió en otra tormenta, un amor que no esperó, una promesa que nunca se cumplió. En la carretera, pensaba, nadie te pregunta quién fuiste, solo importa seguir en movimiento. Pero aquella noche algo se quebró en la rutina. A la salida de una curva, un bulto gris apareció en el borde del asfalto. Ben frenó instintivamente. El camión se estremeció, la carga tintineó y el corazón se le subió al pecho como un golpe. Los faros dibujaron sobre la nieve la silueta de un cuerpo tendido. Al principio pensó que era un ciervo, pero no. El pelaje era más espeso, la forma más alargada. Un lobo gris. Ben mantuvo las manos sobre el volante paralizado. El instinto le gritó que siguiera, que no se detuviera, que la montaña no perdonaba a los curiosos. Pero algo en la escena lo clavó al asiento. El animal respiraba. Apenas. Su costado subía y bajaba con esfuerzo y de su hocico salía un hilo de vapor que se confundía con la neblina. Los ojos medio abiertos reflejaron un destello dorado cuando la luz los alcanzó. No había odio ni amenaza en ellos, solo miedo y un cansancio tan hondo que parecía humano. Ben tragó saliva. Siempre dijeron que los lobos son feroces, pensó. Pero lo que veía frente a él era otra cosa, algo que intentaba sobrevivir. Buscó su teléfono. Sin señal. Miró alrededor. El bosque negro y denso no ofrecía más compañía que su propio silencio. Allí en medio del desierto helado no había nadie más. Solo un hombre y una vida que se apagaba lentamente bajo la nevada. Apagó el motor, dejó las luces encendidas y bajó del camión. El aire cortó su rostro como una cuchilla. La linterna temblaba en su mano mientras avanzaba con pasos lentos. No quería acercarse demasiado, pero tampoco podía marcharse. Se detuvo a unos metros. La nieve crujió bajo sus botas. El lobo levantó un poco la cabeza y exhaló un suspiro ronco. Ben vio el vapor de su aliento mezclarse con el suyo. Por un segundo, 2 respiraciones distintas parecieron formar una sola nube. Dejó una manta doblada sobre la nieve cerca sin tocarlo. Era lo único que podía ofrecer. El viento soplaba entre los pinos como un canto fúnebre. Volvió al camión, encendió la calefacción, pero no arrancó. Las luces siguieron bañando al animal como un faro protector. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. El silencio era tan grande que podía oír el propio latido de su corazón. Ben apoyó la frente en el volante. Afuera, el lobo respiraba débilmente. 2 vidas distintas esperaban la llegada del amanecer. El primer rayo de sol tardó horas en filtrarse entre las montañas. Cuando el cielo comenzó a teñirse de rosa, Ben vio cómo el vapor del aliento del lobo se hacía más visible. «Todavía está vivo», murmuró. Ese pensamiento simple y poderoso lo sostuvo. El crujido de un motor interrumpió el silencio. Desde el este, una camioneta blanca se acercaba lentamente. En el costado, el logo verde del Montana Wildlife Rescue. 2 personas bajaron con pasos cuidadosos sobre el hielo. Uno de ellos levantó la vista. «¿Fue usted quien llamó anoche?», preguntó el rescatista. Ben asintió. No había señal, pero dejé las luces encendidas. Si no lo hubiera hecho, probablemente otro coche lo habría atropellado otra vez, respondió el hombre, observando el cuerpo tendido. Mientras colocaban una manta térmica sobre el lobo y preparaban una camilla, Ben sintió un nudo en la garganta. No había hecho nada heroico, y sin embargo aquella noche había significado algo. Había pasado
una sola noche junto a un animal moribundo, pero esa presencia silenciosa le había devuelto algo que creía perdido la capacidad de detenerse, de sentir compasión. Cuando el vehículo del rescate se alejó con el lobo en su interior, Ben quedó solo otra vez. El sol subía sobre los pinos derritiendo la escarcha. Por primera vez en mucho tiempo sonrió. El mundo no era menos duro, pero esa mañana parecía más humano. Durante los días siguientes, Ben siguió su ruta habitual. La carretera le devolvía su rutina como un espejo, estaciones solitarias, café tibio, rostros sin nombre. Pero ya no era el mismo. Cada vez que pasaba por el tramo donde había visto al lobo, su mirada se desviaba hacia el bosque. A veces creía escuchar un eco lejano, un aullido que se perdía entre los árboles. No sabía si era real o un recuerdo, pero cada vez que apagaba el motor, ese sonido se quedaba dentro de él. 2 semanas después, una llamada interrumpió su silencio. Señor Miller, dijo una voz femenina, habla el Departamento de Vida Silvestre. Queríamos informarle que el lobo que ayudó aquella noche está vivo. Se recupera en nuestro santuario. Ben se quedó sin palabras. Miró por la ventana del camión. El paisaje se extendía blanco y limpio como una hoja recién abierta. ¿Puedo verlo?, preguntó. Por supuesto. Nos gustaría agradecerle en persona. 3 días más tarde, tomó un desvío en su ruta y condujo hacia el santuario, un recinto escondido entre los bosques al norte de Glacier National Park. El aire olía a tierra húmeda y a pino recién cortado. Los voluntarios trabajaban en silencio, uno reparaba cercas, otro descargaba alimento. Una mujer de mirada serena lo guió hasta un cercado alejado. Allí entre hojas secas descansaba el lobo. Su pelaje gris mostraba aún cicatrices frescas, pero sus ojos eran los mismos de aquella noche. Quietos, profundos, vivos. Se está recuperando, dijo la mujer. Lo llamamos Echo. Fue encontrado gracias a la luz de su camión. Ben repitió el nombre en voz baja. Echo, y sonrió. Le queda perfecto. El animal lo observó sin moverse. Sus miradas se cruzaron y el mundo se detuvo por un instante. No había miedo, ni agradecimiento, ni dolor. Solo reconocimiento, dos seres vivos que se habían encontrado una vez y que de algún modo se entendían. El viento sopló entre los árboles. Las hojas giraron en remolinos dorados. Ben sintió que todo el peso de su pasado, el silencio, las pérdidas, la soledad, se diluía en ese momento. El simple hecho de ver respirar a Echo bastaba. Antes de irse, la cuidadora le dijo, «Cuando se recupere por completo, lo liberaremos. Los lobos necesitan libertad más que alimento». Ben asintió. Sabía que cuando llegara ese día, también sería su despedida. Esa noche, ya en la carretera, el horizonte se cubrió de estrellas. El camión avanzaba con su zumbido constante, pero el sonido no le pesaba. Por primera vez en años, Ben sintió que no conducía solo. Allá afuera entre los árboles, un lobo respiraba bajo el mismo cielo. Y eso bastaba. El invierno llegó de verdad la semana siguiente. No el invierno amable que pinta de blanco las postales, sino el que calla los bosques y endurece los huesos. Las carreteras se llenaron de hielo y la niebla bajó de las cumbres como un animal antiguo. Ben se había quedado unos días más cerca del santuario. Decía que era para ayudar con la carga de suministros, pero en realidad no podía marcharse del todo. Algo dentro de él necesitaba permanecer allí donde la vida y la muerte aún respiraban cerca, sin máscaras ni metáforas. La cuidadora, una mujer llamada Sara, de voz baja y manos firmes, lo miraba con la comprensión de quien reconoce en otro la misma herida invisible. Le permitió quedarse un tiempo. Mientras no interfieras con el animal, le dijo. Ben asintió. No necesitaba tocar a Echo para sentirlo cerca. Durante las mañanas, ayudaba a descargar carne congelada, reparar cercas, cargar paja para los refugios. El aire olía a gasóleo, resina y hierro frío. Los voluntarios trabajaban en silencio como si el bosque los observara y no quisiera molestarlo. A veces, desde el otro lado del cercado, veía a Echo caminar despacio. Cojeaba todavía, pero su paso era firme, obstinado. Su pelaje más espeso ahora brillaba bajo la escarcha. Ben no lo llamaba ni hacía ruido. Simplemente se quedaba quieto respirando el mismo aire hasta que el lobo levantaba la cabeza, lo miraba un instante y seguía su ronda. El tiempo en el santuario se medía en rutinas. Cada día era igual y sin embargo distinto. Las tareas repetitivas,
Revisar bebederos, limpiar cercas, cortar troncos, creaban una especie de paz rítmica que Ben no conocía desde su juventud. Allí entre pinos y colinas, el ruido del mundo parecía una leyenda. Una tarde, Sara le mostró los registros de Echo. Había sobrevivido a una fractura en la pata y a una infección pulmonar. Los veterinarios no sabían cómo había llegado tan lejos sin morir de frío. Tenía suerte, dijo ella. Ben negó despacio. No fue suerte, contestó. Fue instinto. Los lobos no se rinden fácilmente. Sara lo miró con una leve sonrisa. Tampoco algunos hombres. La nieve comenzó a caer temprano ese día. Los copos caían gruesos, inclinados por el viento, borrando los límites entre cielo y tierra. Ben se refugió bajo un cobertizo de madera mientras el generador del santuario zumbaba con esfuerzo. Hecho al fondo, olfateaba el aire. De pronto levantó el hocico hacia el cielo blanco y emitió un sonido corto, inseguro, casi un intento de aullido. No era un lamento, era una prueba. Ben sintió cómo el pecho se le apretaba. Ese pequeño sonido contenía más esperanza que cualquier palabra. El generador titubeó y por un instante el santuario quedó en penumbra. El viento sopló con más fuerza. Los cuidadores corrieron a revisar el combustible. Ben se ofreció a buscar bidones en el galpón. La noche se volvió densa sin color. Por un momento, el bosque pareció retener el aliento. Entonces, desde la madriguera de Echo, se oyó nuevamente ese medio aullido, esta vez más largo, más limpio. Era como si en mitad del apagón, el lobo hubiera decidido recordarle al mundo que seguía vivo. No todos los días fueron buenos. Hubo jornadas en que Echo se negaba a comer o apenas se movía. La herida le dolía con el frío y los cuidadores debían reducir las visitas y cubrir la zona con mantas. Ben se ofreció a quedarse cerca en la caseta exterior por si hacía falta mover algo. No podía hacer gran cosa, pero su presencia era un modo de velar. Aprendió que a veces acompañar es esperar sin intervenir. Una noche particularmente fría, Sara se le acercó con 2 tazas de café. «No puedes salvarlos a todos», le dijo sin mirarlo. Ben sopló el vapor antes de responder. «Lo sé, pero no puedo fingir que no los veo». Ella sintió. «Eso ya te diferencia de la mitad del mundo». El silencio entre ambos era cómodo. El viento hacía vibrar las ventanas del galpón, y a lo lejos, un lobo no eco otro lanzó un aullido largo. El sonido recorrió el valle como una cuerda invisible. Sara sonrió apenas. «Eso significa que hay más ahí fuera». Ben miró el horizonte oscuro. «Entonces, tal vez no estamos tan solos». Con febrero llegó la helada más dura del año. Los árboles sonaban como huesos viejos cuando el viento los golpeaba. Las huellas sobre la nieve se congelaban antes de borrarse. Echo, sin embargo, empezaba a moverse mejor. Marcaba su territorio dentro del cercado, olfateando piedras, rocas, troncos. Cada tanto se detenía y observaba el cielo con una calma que Ben reconocía la serenidad de quien ha conocido el dolor y ha aprendido a convivir con él. Sara lo notó también. «¿Estás recordando quién es?», dijo una mañana mientras tomaban notas en una libreta. Ben la miró. «¿Y qué somos nosotros cuando recordamos quiénes somos?». Ella respondió sin pensarlo mucho. «Animales, que tratan de volver a casa». Un mediodía, mientras Ben aseguraba una lona en el corral, escuchó un golpe metálico. Se giró a tiempo de ver a Echo embestir la valla. No fue un acto de furia, sino un error de impulso. La pata mala cedió, el lobo tambaleó y volvió a incorporarse jadeando. Ben dio un paso adelante, pero se detuvo. No debía intervenir. Sara llegó corriendo, revisó la pierna con cuidado. No era grave, pero el gesto le recordó a todos que la recuperación no era una línea recta. «A veces olvidamos que también ellos se frustran», dijo ella después. Ben asintió. «Y nosotros», añadió también. Esa noche no pudo dormir. Pensó en su padre, en los kilómetros sin fin que los separaron antes de la muerte. Se imaginó al viejo conduciendo bajo una tormenta, igual con la radio muda y los faros como único consuelo. Por primera vez, entendió que aquel hombre no había sido distante, solo estaba huyendo de su propio vacío. Ben cerró los ojos. «Hoy sí me detuve, viejo», susurró. Con la llegada de marzo, el hielo empezó a derretirse. Los riachuelos reaparecieron bajo la nieve, trayendo consigo un rumor de vida. Los pájaros regresaron al amanecer. El santuario olía a barro, a pino húmedo, a esperanza. Echo caminaba casi sin cojera. Su cuerpo había recuperado la firmeza de un depredador.
pero sus ojos conservaban aquella calma antigua, como si comprendiera que el sufrimiento deja cicatrices útiles. Una tarde de sol, mientras Sara anotaba datos, Eco se detuvo en el centro del cercado. Levantó el hocico y por primera vez desde su rescate lanzó un aullido completo. Fue un sonido limpio, redondo sin dolor, no largo ni potente, pero perfecto. El aire se detuvo un instante para escucharlo. Ben sintió cómo ese sonido le atravesaba el pecho como una cuerda vibrante. No era un lamento, era una declaración. Estoy aquí, decía. Todavía soy. Nadie habló después. El silencio posterior fue tan sagrado como el sonido. Esa noche Ben se quedó solo junto a la cerca. El cielo era una manta azul oscuro salpicada de estrellas. Echo dormía al fondo bajo un pino. El camión aparcado junto al galpón reflejaba la luz de la luna en sus cromados. Ben se encendió un cigarrillo, aunque hacía años que había dejado de fumar. El humo subía despacio, igual que el vapor del aliento del lobo aquella noche en la carretera. Pensó en todo lo que había cambiado sin darse cuenta. Ya no era el hombre que buscaba huir de los recuerdos. Había encontrado sentido en lo más simple, en esperar, en observar, en no marcharse, cuando lo fácil habría sido seguir conduciendo. Entendió que la compasión no se aprende en los libros ni en los rezos. Se aprende cuando uno se detiene frente al dolor y decide no mirar hacia otro lado. El viento trajo un eco lejano desde el bosque. Ben sonrió. No supo si era un lobo o el recuerdo del suyo. Pero esa noche durmió en paz, con la certeza de que el mundo aún sabía cantar. El día del reencuentro llegó sin aviso, como llegan las cosas que realmente importan. Era una mañana de marzo clara y seca, y la llamada de Sara sonó distinta. Su voz temblaba con una alegría contenida. «Ven, hecho está listo. Queremos que estés aquí cuando lo traslademos». Durante el trayecto, la carretera parecía más amable que de costumbre. El hielo del invierno había comenzado a retirarse y el aire olía a barro húmedo, a agua recién liberada. Ben conducía con las ventanillas bajas, aunque el frío todavía mordía. No quería perderse ni un sonido. Era como si el mundo entero se preparara para algo que él apenas comprendía. Cuando llegó al santuario, el lugar lo recibió con un silencio expectante. Los cuidadores preparaban la compuerta doble del cercado. Echo aguardaba dentro inmóvil, con el hocico orientado hacia el bosque. Su pelaje más denso brillaba con una luz dorada. Las cicatrices, lejos de afearlo, le daban una dignidad antigua, casi mítica. Sara lo saludó con un gesto leve. «Hoy termina nuestra parte», dijo, «y empieza la suya». Ben asintió, incapaz de responder. El viento movía su chaqueta y traía el olor de la resina y la tierra recién removida. Los cuidadores sabían lo que hacían: no hablar, no llamar, no interferir. El bosque haría el resto. Echo dio unos pasos. Sus patas firmes ahora dejaban marcas limpias en la tierra húmeda. Durante un instante, levantó la cabeza y miró hacia ellos. Sus ojos se cruzaron con los de Ben, y en ese destello hubo un reconocimiento sin palabra. No era gratitud ni despedida. Era algo más profundo, la aceptación de que cada uno debía seguir su camino. Sara levantó la traba. La puerta interna se abrió. Echo la atravesó sin dudar. El aire se tensó. Luego, el lobo se detuvo ante la compuerta exterior, aspiró una corriente de aire que venía del norte y dio el salto. Cruzó la frontera del recinto con un movimiento fluido, como si el mundo entero hubiera estado esperándolo. El sol golpeó su lomo. En segundos, su cuerpo se fundió con el bosque. Nadie habló. El silencio posterior fue más hondo que cualquier aplauso. Sara respiró despacio. Y así susurró, volvió a ser lo que siempre fue. Ben se quedó mirando el punto donde había desaparecido. Sentía un vacío cálido, como si una parte de sí se hubiera desprendido con el aullido que no llegó a oír. El viento cambió de dirección, levantando un olor a tierra y hojas secas. Cerró los ojos. Por un instante el tiempo se detuvo. «Buena suerte, compañero», murmuró. Se agachó, tocó la tierra húmeda y la dejó deslizarse entre los dedos. Era su forma de decir adiós. Los días siguientes pasaron lentos, envueltos en una calma extraña. El santuario se vació del ruido cotidiano. Sin el lobo, el silencio era más evidente, más pesado. Sara seguía trabajando con la misma precisión, pero en sus movimientos había un tono distinto, una especie de respeto silencioso, como si temiera romper algo sagrado. Una tarde antes de marcharse, definitivamente, Ben se acercó a ella. Ella le entregó un objeto pequeño, un trozo metálico con marcas de uso. «Es parte del collar de seguimiento», explicó.
Lo retiramos antes de soltarlo. Pensé que querrías conservarlo. Ben lo sostuvo en la mano. Era frío ligero, pero cargado de significado. Gracias, dijo, y no añadió nada más. Subió al camión y miró por última vez las montañas. El bosque parecía respirar. No pensó en volver. No era necesario. El lazo ya existía invisible y suficiente. Con la primavera, el valle recuperó el color. Los ríos se abrieron paso entre la nieve derretida. Los animales regresaron a las laderas. Y como sucede con las historias que tocan lo esencial, la de Ben y el lobo, comenzó a extenderse sin nombre como un rumor que no necesita autor. Todo empezó con una nota breve en un periódico local. Camionero permanece una noche en la montaña junto a un lobo herido. Ambos sobreviven. Nadie mencionó su identidad. El texto no tenía firma, pero la historia viajó por sí sola. En los cafés y gasolineras, la gente discutía si era locura o compasión. En la radio, un locutor preguntó si ayudar a un depredador no era en el fondo poner en riesgo al resto. Llamaron ganaderos biólogos maestros. Algunos defendían la coexistencia, otros hablaban de pérdidas y miedo. El pueblo, como el bosque, aprendía a respirar más despacio. Ben escuchaba todo eso desde su camión. Nunca llamó a la emisora. Nunca corrigió a nadie. Sabía que las historias una vez contadas ya no pertenecen a quien las vivió. Un día, en una gasolinera, al borde de la ruta, un hombre con gorra grasienta se le acercó. Tenía las manos agrietadas y el ceño cansado. «Tengo vacas en el valle», dijo sin saludo. «A mi hermano le mataron 2 becerros el invierno pasado. ¿Tú qué harías?» Ben se quedó callado un momento. Miró las montañas a lo lejos. «No lo sé». El hombre esperó. «Solo sé que esa noche un animal herido estaba en la carretera y que no podía dejarlo morir». El ganadero lo observó en silencio. Luego asintió con un gesto seco. «El mundo no es fácil para ninguno de los dos», murmuró y se alejó. Las semanas siguientes, en el tablón del supermercado del pueblo, aparecieron 2 notas anónimas. Una decía: «Los lobos no pagan facturas». La otra clavada debajo: «Tampoco los bosques sin lobos». Alguien las arrancó más tarde. El papel dejó un parche claro sobre la madera oscura. El silencio, otra vez, ocupó su lugar. Sara le escribió una carta. No hablaba de Eco, sino de todo lo que había ocurrido después. Contaba que el santuario había recibido donaciones, pero también amenazas. Que algunos querían cerrar el lugar, otros querían ampliarlo. Y que en medio de todo el trabajo, seguía a enseñar a los niños qué significa coexistir. La convivencia no es una idea romántica, decía la carta. Es un esfuerzo constante, una negociación entre el miedo y la empatía. Los lobos no entienden nuestras fronteras, pero nosotros sí podemos entender las suyas. Ben dobló el papel y lo guardó en la guantera junto al trozo de collar. Había aprendido a guardar los silencios en lugar de las palabras. Una noche, en una estación de descanso, un joven camionero se le acercó. Tenía los ojos brillantes de curiosidad. «¿Es cierto lo del lobo?», preguntó. Ben lo miró sin sorpresa. «Sí». «¿Y no te dio miedo?». Ben sonrió apenas. «Claro que sí, pero el miedo no siempre viene a detenerte. A veces viene a recordarte que estás haciendo lo correcto». El chico asintió, sin entender del todo, pero con una chispa nueva en la mirada. Ben pensó que quizá, algún día, ese joven también dejaría sus luces encendidas para otro ser vivo. Y eso bastaba. Pasaron los meses. El invierno regresó con su manto blanco y las noticias sobre lobos volvieron a los titulares. Se hablaba de nuevas crías en el norte de manadas registradas cerca del parque. Nadie podía asegurarlo, pero algunos decían haber visto a un lobo gris con una cicatriz en el lomo. Los guardabosques lo llamaban Eco. Ben escuchó el nombre una mañana en la radio de una cafetería. Nadie notó su reacción, pero dentro de él algo se encendió. Pagó el café, salió al frío y respiró hondo. El aire olía a nieve, a combustible, a posibilidad. Un día de septiembre, al terminar una entrega en Whitefish, decidió desviarse del camino. No tenía prisa. El camión ascendió en entrecurvas hasta alcanzar la meseta. El sol caía de costado, tiñendo de cobre las copas de los pinos. Ben apagó el motor. El silencio se desplegó como una manta. Caminó unos metros hasta el lugar exacto donde meses atrás había encontrado al lobo. El asfalto reparado mostraba una cicatriz de brea más oscura. Nada quedaba de aquella noche salvo el recuerdo. Se agachó, pasó la mano sobre el suelo. La piedra estaba fría. Sonrió sin tristeza. Las montañas olvidan,
Pero también perdonan, pensó. Se sentó sobre una roca y dejó que el tiempo hiciera su trabajo. La luz bajaba lenta, el bosque respiraba con él. Entonces ocurrió un aullido suave y claro se alzó desde el otro lado del valle. No era cercano, ni largo, ni insistente, pero era inconfundible. Ben se quedó inmóvil. No trató de imaginarlo ni de confirmar nada. Sabía. El sonido lo alcanzó como una caricia. No golpeó, reposó. En ese momento comprendió que algunas conexiones no mueren, cambian de forma. Hecho no lo recordaba como humano, pero lo reconocía en la vibración del aire, en la memoria del silencio compartido. Y eso era suficiente. Ben regresó al camión, encendió el motor y bajó lentamente por la pendiente. La radio emitía una melodía vieja, un country suave. Por primera vez, en muchos años, el sonido no le resultó triste. Recordó una frase de su padre. En la carretera uno no pierde nada, solo lo presta al paisaje. Y ahora entendía. La vida siguió. Rutas nuevas, estaciones iguales, noches interminables. Pero algo en Ben había cambiado. En cada curva, en cada sombra, en cada animal que cruzaba la carretera, veía la posibilidad de un gesto pequeño que podía cambiar el destino de otro ser. Y sin saberlo, se convirtió en una luz más en la oscuridad de las montañas. Un atardecer, mientras conducía hacia el oeste, vio una bandada de cuervos levantarse sobre una colina. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. El viento soplaba con la misma música que aquella noche. Ben bajó la ventanilla y sin pensarlo murmuró: «Ya estás donde perteneces». Eco. Y yo también. El horizonte se abrió ante él como una promesa. El camión avanzó con ritmo lento constante, igual que un corazón que ha aprendido a no huir del mundo. Y allá lejos, entre los pinos, un lobo gris respondía con un aullido breve, apenas un eco, pero suficiente para llenar el silencio.